porque sinceramente, primero que soy muy fiero y segundo que me corta un poco el tema de la señal. Bueno, el tema de desechos radioactivos es muy interesante debido a que aprovechamos este tipo de elementos químicos, ¿sí? Como por ejemplo el carbono 14, que es un isótopo radioactivo, quiere decir que emite de alguna manera en el tiempo, tal como estuvimos charlando en la clase pasada, emite elementos desde su núcleo, ¿sí? Que pueden ser partículas alfa, beta, o puede ser una radiación ionizante gamma, ¿sí? Pero en este caso tiene una emisión de partículas y como ya habíamos visto, esa emisión de partículas, cuando nos hacemos esto, esa emisión va del tiempo, debido a que cada vez tenemos menos cantidad de núcleos que son los que van emitiendo esas partículas. Entonces, en este tema, lo interesante de lo que estamos charlando es que si nosotros pudiéramos establecer una relación entre la cantidad de 14 presente en algún periodo de tiempo y el que está ahora, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, esto vivió en tal época. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. ¿Por qué? Principalmente porque el carbono 14 que nosotros tenemos en nuestro planeta se origina en las capas superiores de la atmósfera debido a lo que comenta acá el apunte, debido a los rayos que provienen del espacio exterior, lo que se denominan rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos, de alguna manera, cuando van penetrando en la atmósfera, van generando carbono 14 debido a que chocan, transfieren energía a los átomos que tenemos ahí, y de esa manera se va generando este isótopo de carbono 14. También afecta a otros elementos que tenemos en la atmósfera, ¿sí? La radiación ionizante que proviene del espacio exterior o la radiación que proviene del Sol. También afecta, por ejemplo, al oxígeno. Cuando le afecta al oxígeno en la atmósfera superior, se genera el conocidísimo ozono, ¿sí? Que es un estado holotrópico del oxígeno, no es una alteración. No es una alteración del átomo de oxígeno, sino que el oxígeno que está presente en la atmósfera, por lo general está formando una molécula de oxígeno que tiene dos átomos, que es la forma alotrópica que lo podemos encontrar. Pero cuando tenemos rayos que vienen desde el espacio exterior con una cierta cantidad de energía, lo ioniza a alguno de los átomos de oxígeno que tenemos ahí, puede llegar hasta romper un enlace de los átomos de oxígeno 2. Por ahí ocurre que está el estado de energía que tiene, que se recombina, y en vez de armar nuevamente un átomo, perdón, una molécula de oxígeno 2, termina armando una molécula de oxígeno 3, que es lo que conocemos como el ozono. En este caso, estos rayos cósmicos generan sobre el carbono una alteración de su estado y modifica al carbono aumentando su masa, su número másico, pasando de ser carbono 12 a carbono 14. Es decir que es un isótopo del carbono presente en la naturaleza. Como la cantidad de rayos cósmicos no es estacional, sino que es algo que viene del espacio exterior y siempre ha venido en la misma proporción, la cantidad de carbono que se produce en la alta atmósfera se produce siempre al mismo ritmo. Lo interesante de esto es que ese carbono que siempre se produce al mismo ritmo ha generado
sobre la cantidad total que nosotros tenemos de carbono, una cierta cantidad que permanece constante en la atmósfera y que los organismos que viven, ¿sí? Los organismos vivientes lo absorben. Los primeros que lo absorben, bueno, son las plantas, y cuando lo absorben las plantas, absorben este elemento, y obviamente que seguramente si hay una planta que en algún momento se muere, esa cantidad de carbono queda ahí presente, de carbono 14, en una proporción que en ese momento es constante, que la va consumiendo, pero resulta que cuando se muere deja de consumir ese carbono 14, porque ya no hace más la fotosíntesis. Por lo tanto, al dejar de consumirlo, el carbono 14, al ser un elemento radioactivo, comienza a emitir radiación. Y comienza a decaer la cantidad y la concentración de carbono 14, va a haber una disminución constante en el tiempo a un ritmo determinado, que ya lo hemos visto nosotros, que toma una característica exponencial negativa. Eso lo estuvimos charlando en la clase pasada. Fue bastante interesante lo que estuvimos viendo respecto de eso. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con las personas? Con las personas pasa que si no hacemos fotosíntesis, ¿cómo es que llegamos a eso? Bueno, resulta que si nosotros comemos vegetales, ¿sí? Vamos a adquirir esa concentración de relación entre el carbono 14 y el carbono 12, la adquirimos también. Y cuando vamos consumiéndola, se genera un ritmo de consumo en el cual hay una relación constante de esa cantidad de carbono 14 con respecto al carbono 12 que tengamos presente en nuestro cuerpo. La otra forma de adquirirlo también es cuando comemos animales, ¿sí? Es decir, nos comemos, hablando mal y pronto, nos comemos un asado. Al ser la vaca, por ejemplo, un mamífero que consume vegetales, la vaca lo consume, pasa mejor vida la vaca, nos comemos el asado y ahí también lo adquirimos este carbono 14. Y nosotros quedamos con una proporción constante de carbono 14. Hasta que pasamos mejor vida. Cuando pasamos mejor vida, lo que ocurre es que comienza a decaer la cantidad de carbono 14 y la proporción se altera. Esa proporción que es de 1,3 por 10 a la menos 12, que está marcado acá, ahí les muestro dónde está marcado, para que no me tomen. Tenemos acá, para que no me voy. Ahí va. Esta proporción que se mantiene constante, ¿sí? Comienza a disminuir. Entonces, quiere decir que esa proporción está en los seres vivos, está en esa característica, y si está en esa característica, nosotros podremos sacar cuántos átomos inicialmente tenemos de carbono 14, ¿sí? Conociendo esa relación que nosotros tendríamos ahí. Y por lo tanto, también podríamos decir, sin lugar a dudas, que la radiación inicial que nosotros tendríamos estaría relacionada con la constante que ya habíamos visto, que depende de cada uno de los materiales radioactivos que nosotros tengamos, ese valor de lambda, y la cantidad de átomos inicial de carbono 14 que nosotros tenemos. Esa constante por el número inicial me da la radiación inicial. Pero si nosotros podemos medir la radiación actual, ¿sí? Midiendo la actividad actual de esa radiación, nosotros podemos, conociendo la actual, la R, conociendo la inicial, la R0, ¿sí? Podríamos despejar de acá lo último que nos está faltando, que es el tiempo. Entonces, al despejar el tiempo, obtenemos cuándo fue la última vez que estuvo vivo ese mamífero o ese árbol, ¿sí? O ese animal que nosotros queremos encontrar. Obviamente que es de esperarse, tiene una cierta incertidumbre el resultado.
Pero a su vez, hay algo que es interesante que el otro día vi, sin querer, porque por ahí uno tropieza con algo interesante sin querer, y uno no se lo espera por ahí, pero justo estaba viendo un documental en Netflix, ¿sí? Que se llama Conexiones, y hablan de la energía atómica y de las bombas atómicas que se desarrollaron en los años 40 en adelante, ¿sí? Y que eso modificó la concentración de carbono 14. ¿Por qué? Porque resulta que cuando bueno, después de las dos primeras bombas nucleares que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, y obviamente la que se hizo de prueba en Estados Unidos, la primera que se hizo de prueba en Estados Unidos, más esas dos en la Segunda Guerra Mundial, y después todas las otras bombas que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y algunos otros más, China y algunos otros más que andan dando vuelta, lanzaban para ensayar y para andar midiendo fuerzas, ¿sí? Hicieron que esta relación que se mantenía constante de la relación entre el carbono 14 y el carbono 12 tuviera un pico elevado. Y eso modificó esa cantidad. Después de que se hizo un tratado de dejar de hacer este tipo de situaciones, de andar probando las bombas atómicas, está muy bien contado el documental. Se los recomiendo para que lo vean porque seguramente ustedes tienen cosas mucho más interesantes que hacer que yo, pero bueno, ese documental está muy bueno. Está en Netflix. Es Conexiones, se llama la serie de documentales, y tiene uno en particular que está dedicado a lo que es la energía atómica y a las armas nucleares. Y está relacionado esto porque aumentó esa relación de carbono 14 con respecto al carbono 12, mejoró ese número, y eso ha alterado de manera tal, ¿sí? Si ojalá hubiera sido solamente el problema del carbono 14 entre los materiales radioactivos que hay dando vuelta, y eso ha generado que tengamos una datación respecto de los materiales biológicos que se ha modificado esa relación en los alimentos que comemos, en el algodón, el lino, todos esos tejidos naturales, todas esas fibras naturales que después conforman los tejidos naturales para las vestimentas, ¿sí? Todo eso se ha modificado y la relación es un poquito más grande en este momento que la que se venía teniendo antes. Pero aquí que lo interesante de esto, y ya sé que lo estoy aburriendo, pero ya termino, lo interesante de esto es que permite, por ejemplo, entre las curiosidades, determinar falsificaciones en las obras de arte. ¿Por qué? Porque resulta que los grandes pintores utilizaban lienzos para poder pintar que podían estar hechos, por ejemplo, de lino, de una fibra de lino. Entonces, en la época en que vivieron esos grandes pintores, la concentración es la proporción que esa que nosotros estábamos diciendo, de 1,3 por 10 a la menos 12. Pero si hay alguien que falsifica en esta época, el lino que va a ir a utilizar es que tiene una proporción distinta de carbono 14 a carbono 12. Entonces, cuando se quiere hacer una datación de esto, no cierran los números por ningún lado y entonces están en presencia de una falsificación. No solamente mirando los trazos que hace el pintor y demás, cosas que podríamos observar, sino que están relacionados con una cuestión más científica que artística, que sería la datación de ese elemento por carbono 14. Y que la alteración que se tiene debido a la concentración que hay en la atmósfera de esta cantidad,
les permite determinar ese tipo de resultados. Debido a que, gracias a Dios, se han dejado de ensayar armas nucleares de esa manera, la concentración de carbono 14 en la atmósfera está volviendo lentamente a ser la que existía antes de las armas nucleares, ¿sí? Entonces, es algo bastante interesante, me parece muy, muy bueno, muy ilustrativo, ¿sí? Y que quizá a usted le cause un poquito de curiosidad. Se llama Conexiones, la serie documental, y en uno de esos capítulos está la parte de energía nuclear y radiación. Así que bueno, eso se lo recomiendo como para que lo vean. Si nosotros vemos la ecuación que venimos charlando recién, estamos viendo acá abajo, vemos que de ahí, de esta ecuación, podemos despejar directamente el tiempo, dado que a R la podemos conocer, es la actual, se mide, y la R sub 0 la calculamos en función de la cantidad de concentración que tenemos de carbono 14 con respecto a carbono 12 y de la cantidad de sustancia de ese material, teniendo en cuenta, obviamente, el número de Avogadro de partículas por cada cantidad de material que nosotros tengamos puesto en juego. Así que eso es una cuenta que calcula la energía media de ligadura del uranio 238, el átomo de uranio tiene una masa de esa cantidad, en unidades de masa atómica, ¿sí? El hidrógeno, esta cantidad en unidades de masa atómica, el neutrón, esa cantidad. Entonces, lo que nos está pidiendo es la energía media de ligadura, ¿sí? Esa energía media de ligadura, la energía de ligadura sobre la masa atómica que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces ahí estamos por calcular primero la energía de enlace que nosotros tendríamos. Estamos buscando la energía de enlace, que se aplica directamente a la fórmula que nosotros habíamos visto, ¿sí? Y el 931,478 es para pasarlo ya a la característica de los megaelectronvoltios. Entonces acá tenemos, en el caso de lo que nosotros estaríamos trabajando, sería el número atómico, ¿sí? Por la masa del hidrógeno, ¿sí? Del nucleón de hidrógeno, ¿sí? Que sería directamente lo que nosotros ya hemos visto que sería la masa de protón. Y acá la cantidad de neutrones que nosotros estaremos teniendo, que es la diferencia entre la masa atómica menos el número atómico multiplicado por la masa del neutrón, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, y de acá le restamos la masa del uranio. Entonces, la energía de ligadura que nosotros tendríamos, la energía esa de formación de esto, sería esta cantidad, 1801,65 mega electronvoltios, y a esta cantidad, si la dividimos por cada nucleón que nosotros tenemos en ese núcleo atómico, nos da que la energía media de ligadura por núcleo es de 7,57 megaelectronvoltios.
¿sí? Quiere decir que cuando nosotros liberamos de alguna manera la energía que tenemos en nuestro, de alguna manera, en algún tipo de reacción, liberamos esa energía, veríamos que se liberaría por cada núcleo esta cantidad de energía que estamos hablando acá, ¿sí? Que es una cantidad bastante grande, tengamos en cuenta de compararlo con lo que habíamos visto cuando excitábamos los electrones, ¿sí? Cuando vimos el modelo atómico de Bohr. Esto es directa aplicación de las ecuaciones que nosotros teníamos vistas. Vamos a subir un cachito para buscar las ecuaciones que nosotros ya habíamos visto al principio del capítulo, cuando estuvimos viendo el tema de efecto más, ¿sí? Acá estamos en otro temita de un segundo. Vamos a ir por acá. Entonces, cuando nosotros veíamos el tema de efecto masa, acá está, ¿sí? Es lo que nosotros estamos viendo ahora. Esto es cuando emitimos, vamos a buscar acá, el delta de M que nosotros tendríamos, ¿sí? Que es lo que veníamos trabajando al principio de este tema. Un segundo que tengo un ruidario en la máquina. Lo que venimos trabajando en los temas de enlace, ¿sí? De la energía de enlace que nosotros habíamos puesto en juego, ¿sí? De eso estábamos hablando, ¿no? Un segundo que estoy tratando de llegar acá. Acá tenemos la energía de ligadura por, ¿sí? Eso es en mega electronvoltio, ¿sí? Y esto que nosotros tenemos es lo que estábamos hablando hace un ratito. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Ese sería el primer ejercicio de aplicación directa de una ecuación, así que no hay forma de errarle. Acá, esto que nosotros tenemos está relacionado con eso que estábamos viendo antes, ¿sí? En el caso del hierro, es la que más cantidad de energía de ligadura por núcleo nosotros vamos a tener, y ya comienza a decaer hacia la zona de, exageradamente está hecho acá, a la zona de uranio que nosotros tenemos. El segundo ejercicio plantea algo similar, ¿sí? En este caso en el de cobre, que habla de que el isótopo del cobre, el isótopo de cobre 63 es el más común, y que la tasa medida, con la masa medida que se obtendrá en la tabla de nucleido determine el de efecto de masa, unidad de masa atómica, y que lo utilicemos para determinar la energía total de enlace y la energía por núcleo. Entonces la tabla de nucleidos, esta que le está nombrando acá, es la tabla que está al final del texto de nuestro libro, ¿sí? Y en esa tabla que está al final del libro, nosotros podemos extraer los valores que nos está pidiendo acá. En este caso, nosotros tenemos nuevamente lo que estamos trabajando ahora, que es el de efecto de masa, ¿sí? Ese de efecto de masa es lo que nos pide ahora, ¿sí? Que es lo mismo que lo que nosotros teníamos acá, ¿sí? El mismo de efecto de masa, nosotros acá tenemos toda la parte de lo que es el de efecto de masa, multiplicado por la constante que tenemos acá para pasar todo ese efecto de masa convertido en energía, para poder sacar cuánto es el mega electronvoltio de energía debido al efecto de masa. En este caso, el efecto de masa nos va a dar, recordemos que Z es el número atómico, Z en este caso es 29. La masa del protón es este que nosotros tenemos acá. El isótopo que estamos hablando es el 63, quiere decir que si yo a 63 le quito
la cantidad de protones, nos va a dar directamente la cantidad de neutrones, es decir, que se harían 34 neutrones multiplicado por la masa del neutrón, que ya lo tenemos en el primer ejercicio, y el valor de m, que es lo que estamos buscando de la tabla, que es lo que estaba comentando al principio del ejercicio. Este valor de m lo extraemos de la tabla de nucleidos, es este valor que nosotros tenemos acá, y el de efecto de masa lo calculamos, está acá, pero llevado ya a las cifras que nos están interesando. Ese efecto de masa nos termina dando esta cantidad, y la energía de enlace va a ser los 931,478 multiplicado por el de efecto de masa, y eso nos da en megaelectronvolt. La energía media de enlace que vamos a tener acá es este valor que nosotros tendríamos aquí, calculado de esta manera. Fíjense que acá hay un pequeñísimo error, esta cantidad que tenemos acá está recuadrada, pero faltó dividir por 63. Si me dan un segundo, lo verificamos cuánto da. Denme un segundito. Y esto es 63. Y me da 8,75. Quiere decir que acá nosotros, en este caso, cuando hacemos esto, este resultado que finalmente, en forma correcta, se harían 8,75 megaelectronvoltios por nucleido que nosotros tengamos, ¿sí? No me da 551,37, sino que me da esta cantidad que le estaba comentando recién, ¿sí? Ese sería el resultado final que estaría dando, ¿sí? Es un valor bastante elevado, es así este valor de elevado debido a que está muy cerca de lo que sería la característica del hierro, ¿sí? Entonces, en esa situación, vemos que es un valor más elevado que el que habíamos calculado nosotros por nucleido, que nosotros habíamos calculado para el uranio 238, ¿sí? En este otro ejercicio es un poquitito más complicado, pero no es mucho más complicado, porque está relacionado con la cantidad de energía generada en un proceso de desintegración del uranio 238. En esa situación, lo que plantea es tratar de ver lo que habíamos estado charlando en la clase que vimos esto, de los procesos que son posibles de hacer, y los procesos que son posibles de hacer son los que son exotérmicos. En ese caso, si nosotros emitimos una partícula alfa, queremos ver si el proceso es exotérmico o no, ¿sí? Tiene energía. Si emitimos en la guía del 5, ¿perdón? es el ejercicio 5, no me consigue el ejercicio, puede ser. Perdón, esta es de una guía vieja, no es de la guía actual. No, Disculpe, está bien. no avisé. No, estaba medio perdido por eso, disculpe. No se preocupe, todo lo contrario, no avisé yo de que estamos utilizando es cierto el ejercicio 5 de segundo, y le muestro, que nos quedemos todos tranquilos, que estamos hablando todo de lo mismo. Y le muestro. Nada más que me pareció interesante este ejercicio, es una guía vieja. Deme 2 segunditos, ahí le muestro dónde estamos charlando.
Estamos hablando de este ejercicio. ¿Sí? Sí, es el que estamos comentando recién. Nada más que me pareció interesante este ejercicio. ¿Por qué me pareció interesante? Porque habla de las energías que nosotros estamos charlando, de cuando nos da positivo y nos da negativo. Si nos da positivo, un proceso exotérmico, y si no da negativo, es un proceso endotérmico. ¿Sí? Y para que se produzca, uno libera energía, quiere decir que es posible, y el otro hay que aportarle energía, por lo tanto, no va a ser posible que lo haga en forma natural, por decirlo así. Y de esa manera se puede determinar qué tipo de partícula emite un material, ¿sí? O qué partícula no hay forma de que emita ese material. En este caso, planteándolo de esta manera, con los datos que ya tenemos, que se pueden sacar, y yo lo invito a ustedes que después lo hagan, que vayan a la tabla que está al final. Es una tabla bastante larga, ¿sí? Son bastantes hojas de datos que tienen ahí, con cada uno de los isótopos de los distintos materiales que tenemos, y en esa situación van a poder ustedes ver la característica de estos elementos químicos. En esta situación, si nosotros partimos de hacer una reacción, en este caso esta flechita está de más, tendremos que poner 238, 92, y acá el alfa arriba de la flechita. De todas maneras, es una cuestión de notación, pero de este lado tenemos una parte de la reacción, del otro lado es la parte que ya ocurrió de la reacción. Entonces, de acá nosotros podemos ver que la cantidad de energía que se libera va a ser la masa del uranio, estamos hablando que es uranio 238, menos la masa de hidrógeno, menos la masa del elemento nuevo que queda, del elemento remanente, del elemento hijo, que es la masa de torio. Y en esa situación, si multiplicamos por la constante que nosotros tenemos acá para pasarlo a megaelectronvoltio, tendríamos que ese balance de masa que tenemos acá, que nos va a dar la energía liberada, nos da un valor de 4,23 megaelectronvoltios. Y estamos haciéndolo por cada núcleo de uranio que nosotros estamos considerando, ¿sí? No de la masa total que tengamos, sino de cada núcleo de uranio que nosotros tenemos. Fíjense que este proceso es un proceso en el cual es positivo este proceso, quiere decir que es un proceso exotérmico. Queda menos de un minuto, los invito a que nos juntemos nuevamente cuando se corte, así terminamos el ejercicio y después los libero. Así después podemos seguir con otro tema, la clase que viene, terminar con los ejercicios. En el caso B, si emite deuterio, ¿sí? En ese caso, lo que nosotros tendríamos es la masa del uranio menos la masa del deuterio, que se harían 2, porque se haría un protón más un neutrón,